¿Qué tal a todos y todas? Muy buenas noches y lo prometido es deuda. Hoy nos acompaña Sergio Fajardo, estamos en la hora AAA todos los miércoles a las 8 de la noche por Canal Capital, la televisión pública de Bogotá. Comenzamos la carrera hacia el 2022, estamos a poco menos de un año de las elecciones a Congreso de la República y lo que serían las consultas presidenciales y luego a un poco más de un año de la primera y segunda vuelta presidencial. Habilitamos una página web, candidatos2022.com, para que ustedes nos enviaran las preguntas, y igual se enviaron muchísimas. Pero además, una cosa adicional, una encuesta que sacó el Centro Nacional de Consultoría, publicada por semana.com en las últimas horas. Dos datos llaman la atención. Gustavo Petro aventaja al segundo, Sergio Fajardo, por cerca de 10 puntos. Y en el escenario de segunda vuelta, el único que le ganaría a Gustavo Petro sería Sergio Fajardo. Son los dos que pican en punta y aquí va la entrevista con Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, muy buenas noches y muy amable por acompañarnos. Buenas noches, Ariel, un gusto estar acá contigo. Llegaron decenas de preguntas de todo tipo, pero agrupar esto lo hemos hecho como en 3 o 4 partes. Hay una primera que es por la que se pregunta todo el mundo, cómo está la coalición de la esperanza, posibilidades de coalición con Petro, posibilidades de coalición con el uribismo y la derecha, etcétera. Así que, lo primero, ¿cómo va el proceso de la coalición de la esperanza? Bueno, primero repasemos quiénes estamos en la coalición de la esperanza. Está Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán, estoy yo y está institucionalmente el Partido Alianza Verde. Tenemos un propósito. El 22 de abril nos presentamos en público y vamos a compartir lo siguiente para que ustedes sepan. Primero, yo digo una página donde escribimos por qué estamos juntos. Hay que explicar por qué nos encontramos, por qué nos juntamos. Somos personas que venimos por diferentes trayectorias, diferentes recorridos, en ocasiones contradictorios, pero estamos sentados, estamos trabajando y nos juntamos. 2, una serie de principios éticos, la forma de entender la política, las campañas, una relación con la democracia y la sociedad. Y 3, un conjunto de principios programáticos básicos que compartimos entre todos nosotros. Ese ha sido un trabajo hecho por unos equipos que tenemos, todas las personas han participado allá, incluyendo sus ideas, y esa es una componente de lo que vamos a presentar. 2, tenemos que presentar, ya ese es otro capítulo, tenemos que presentar cuáles van a ser los criterios que tenemos para construir una lista única al Senado de la República y listas únicas a la Cámara de Representantes. Ese es el objetivo que tenemos y tenemos que hacerlo explícito y decir cuáles van a ser esos criterios. Desde ahí, pues iniciamos ya formalmente la acción de las personas que vamos a participar en la consulta. Queremos ser una plataforma que convoca a muchas otras personas a participar, a involucrarse eventualmente en la participación en las listas, por ejemplo, y a ser parte de este proyecto que nosotros queremos hacer. Yo estoy muy contento en el sentido de que hemos hecho un esfuerzo grande de sentarnos, como les decía anteriormente, personas muy diferentes. Por ejemplo, aquí está Ángela María Robledo y aquí estoy yo, y ella fue candidata a la vicepresidencia en la elección presidencial pasada con Gustavo Petro. Y aquí estamos y estamos trabajando. Esto requiere discusiones, pero lo estamos haciendo con un espíritu muy grande y creo que es un ejemplo para Colombia. Una coalición por fuera de los extremos para ocupar ese espacio que hoy se le dice centro. A mí no me gusta mucho la categoría, pero no vale la pena discutir sobre eso, y presentarlo y construir un camino que tenemos y que espero que nos lleve a la presidencia de la República. Mi convicción es que la persona que está acá, que escojamos acá en la consulta, sea la persona que llegue a la presidencia de la República. Le quiero hacer, ya que usted utiliza la palabra extremos, le quiero leer una pregunta, después le hago un análisis. Okay. Nos pregunta Anderson Vargas desde Boyacá, fue uno de los primeros que envió pregunta, por eso la seleccioné. ¿Cómo invitaría a sus contradictores a trabajar en los temas fundamentales para nuestro país? Si hay alguien con quien definitivamente no trabajaría y por qué. Y aquí ahora le hago el análisis. A ver. Primero una pregunta hacia la izquierda y después vamos a hacer una pregunta hacia la derecha. Vamos a dividirla en 2. Okay. En las fuerzas alternativas, progresistas, democráticas, donde estamos muchos que me cuento yo,
Más o menos coincidimos en que hay dos tesis que pueden estar haciendo mucho daño. A ver. La primera tesis indica que el centro es igual al uribismo y que todo lo que no sea petrismo es igual a uribismo. Es con la tesis que a usted lo han atacado. Para mí esa tesis es errónea, equivocada, por decir estúpida. Pero hay otra tesis que yo utilizaría los mismos calificativos y es pensar en la palabra extremos que Petro y Uribe son iguales y que entonces Gustavo Petro es igual a Álvaro Uribe, pues difícilmente alguien lograría el costo encima que tiene Álvaro Uribe hasta con 6.400 falsos positivos en sus gobiernos. Si esa categoría se utiliza y usted pasa a segunda vuelta, igual usted va a necesitar el voto del petrismo si es que va a enfrentarse a la derecha. ¿A usted no le parece que esas categorías son erróneas? Y pregunto lo que dice aquí Anderson. ¿Usted definitivamente no entablaría ningún tipo de acuerdo con Gustavo Petro, ni siquiera en una segunda vuelta? Bueno, vamos en orden. Voy a dar una respuesta que responde a las dos tesis que correctamente dice que hacen daño. Yo estoy de acuerdo con la afirmación de que hacen daño, pero voy a explicarlas de la siguiente manera. Las dos son falsas, ¿sí? Y ahora podemos tal vez elaborar un poco. Habitualmente, de manera recurrente, por 2 años y medio, yo he sido sujeto de agresiones directas, inicialmente en cabeza de Petro, de todo tipo de agresiones, mentiras, insultos, fake news, todo tipo de cosas. Una de esas es decir que yo soy uribista, que soy uribista enclosetado, pues todo tipo de afirmaciones de esa naturaleza, lo cual es falso. Y es dañino porque muchas cosas de las que han hecho durante todo este tiempo es agredirme a partir de algo que es falso. Esa tesis es incorrecta. La otra, que Uribe y Petro son lo mismo, no son lo mismo. Pues ni más faltaba que fueran lo mismo. Son muy diferentes en muchos sentidos, pero tienen cosas en común. Voy a decir una, que es la que explica las dos. Y lo que yo creo que es costosísimo para la sociedad colombiana y es la palabra polarización. Y explico cómo entiendo polarización, porque hay discusión acerca de la polarización. La polarización se necesita en una sociedad, por supuesto, en una competencia política, hay confrontación, y hay confrontación de ideas, etcétera. Pero la polarización es esa forma de la política donde usted divide el mundo en dos. Usted es amigo o enemigo. Y no hay más. Y cuando la política es hecha de esa manera, esa política conduce al lenguaje de la guerra, porque al enemigo es para destruirlo. Y cuando usted va a destruir al enemigo, pues las condiciones para entrar en esa guerra son la rabia, la mentira, el resentimiento, el odio. Y eso se expresa en un lenguaje que se convierte en un lenguaje violento. El mundo de las redes es una expresión natural de lo que yo estoy diciendo. Y ese lenguaje violento trae unas consecuencias graves para una sociedad como la nuestra, entre otras porque la historia nuestra nos ha mostrado muchas veces que la violencia verbal se convierte en una violencia física en muchas instancias. Y la polarización, entendida como esa forma de la política, es la que yo digo que es común. Donald Trump, igual, en el mismo espíritu. Donald Trump es la expresión máxima de la mentira, de la agresión, de repetir lo que fuera, agitar, incitar. Sacó un montón de votos, millones de votos, y no cambió nunca en ningún momento. Y sabía que decía una mentira. Él mismo decía que si él iba y le pegaba un tiro a una persona en Central Park en Nueva York, la gente seguía votando por él. Una forma de la política, y a todo el que no estaba en contra con él, lo masacraba con epítetos. Y todo eso llevó a algo que era inimaginable, como en los Estados Unidos un grupo de personas fueron a tomarse el Capitolio de los Estados Unidos. Y si se hubieran encontrado en los pasillos a la representante Nancy Pelosi, la hubieran asesinado. Esa forma de la política es lo que yo llamo polarización y está en contravía de lo que nosotros somos, porque yo creo profundamente, y en esta coalición estamos diciendo exactamente eso, creo profundamente en que uno tiene que respetar al que es diferente. Y en política y en la construcción de sociedad que nosotros queremos, y en esta Colombia que tiene heridas todas las que quiera, tenemos que aprender a respetar, a reconocer. En ese contexto nunca aparece la empatía y mucho menos la solidaridad. Esa es un punto central de la discrepancia en todo esto. Y lo creo, lo vivo, y voy a pasar a la segunda pregunta. Nosotros hacemos una campaña, construimos una propuesta de esta manera,
y siempre estaremos respetando, reconociendo, y de esa manera llegamos al poder y tenemos la capacidad para convocarlos a todos para podernos sentar a discutir los temas del país. Y la construcción de la coalición, por ejemplo, es una manera de ilustrar la forma de podernos poner de acuerdo con distintos, buscar espacios comunes, por lo menos generar un ambiente de respeto. Y eso es lo que se necesita en Colombia para avanzar en la construcción de la paz. Nunca será con esa polarización. En esa polarización no habrá la más mínima posibilidad de unirnos y de sentarnos, que sentarse y conversar con una persona, discutir con una persona, no significa estar de acuerdo. Pero ese respeto, ese reconocimiento, ese crear un espacio para encontrarse y hacer un esfuerzo para encontrarlo, se lidera desde esta perspectiva, nunca desde esa forma de la política. Por eso hemos dicho, digo yo, para no decir en plural, pero yo creo que compartimos, no será con la rabia ni con el miedo. Y entre la rabia y el miedo, la esperanza. Doy un ejemplo. Por ejemplo, con Ángela María Robledo, que ella señala, y hace parte de todo esto que hemos venido conversando y discutiendo, que ha sido muy interesante volvernos a encontrar después de varios años, el sentido de un cambio con serenidad. Nosotros vamos a cambiar. No tengamos la menor duda que nosotros vamos a cambiar, pero vamos a cambiar de una manera para construir, para avanzar con serenidad. Ese es el reto, esa es la expresión política, eso es lo que yo quiero decir con todo eso. Entonces nos podemos sentar, de eso no tenga ninguna duda, que nos podemos sentar y convocar para respetarnos, dando ejemplo para respetar a las personas. Eso es lo que yo pienso. A ver, Sergio, bueno, ya pregunté a la izquierda, vámonos a la pregunta de la derecha y ahora le pregunto un tema sobre los ataques que quiero centrarme en eso. Entonces, si nos atenemos a la última encuesta, en segunda vuelta está Gustavo Petro y está usted. Y si nos atendemos a la encuesta, digo yo la encuesta, usted le gana a Petro en segunda vuelta. Pero todo el voto de la derecha que ha gobernado, creo yo que Iván Duque va a entregar un país vuelto añicos, tendría que votar hacia usted para poderle ganar a Gustavo Petro en segunda, que eso puede pasar, digamos, se vota contra un candidato contra el otro, así son las segundas vueltas en todo el mundo. Entonces ya me respondió usted una posible alianza con Petro. Le hago la pregunta directa, una posible alianza con el uribismo. Mire, es que esta convergencia que nosotros estamos construyendo no está pensando en alianzas, está haciendo una convocatoria, vamos a construir este espacio, vamos a presentar los documentos, vamos a decirle a la sociedad, venga, encontrémonos acá. Y vamos a competir, que además estamos en una democracia. Esa encuesta, yo creo que esa encuesta, esa es la fotografía del día de hoy. Yo no tengo duda sobre esa encuesta y de hecho pues yo nunca cuestiono las encuestas, ni cuando me va bien a mí pues está bien hecha y cuando no me va bien a mí pues está mal hecha, no, esa encuesta es y parto de esa base. Pero yo voy a agregar algo, Ariel, dentro de todo esto. Pues yo sé todas las discusiones que hay y todas las cosas que pasan. Faltan 14 meses para la primera vuelta presidencial. Y usted que sabe, y por eso está riendo, usted sabe que 14 meses es mucho tiempo. En política es mucho tiempo. De hecho, quienes están encabezando, y yo he encabezado, usted está expuesto de una manera especial dentro de todo esto. Y esta tensión permanente, esto que vamos viendo que se va convirtiendo en un sitio recurrente de agresiones, de amargura, eso mi convicción, y todo esto estará por verse, por supuesto, y uno también piensa con el deseo, porque si uno no se ayuda con su deseo, pues estaría sujeto a todo lo que le digan y uno tiene que acompañarse y cuidarse para salir lo que viene. Falta muchísimo tiempo para discutir todas esas cosas. Yo, por ejemplo, me maravillo cuando la gente empieza a discutir, ¿y usted qué va a hacer en la segunda vuelta? Y le digo, vamos a la primera, no hemos construido la convergencia todavía y empiezan todo ese tipo de discusiones. Se está haciendo la política como si la campaña, si las elecciones fueran en 2 semanas y falta mucho tiempo. Hay un camino por recorrer, ese es el camino que tenemos que recorrer. La expresión que yo habitualmente utilizo es, no mire para los lados. No mire para los lados, concéntrese en lo que usted sabe hacer, no se perturbe. Voy a decirle algo que no he dicho en público, porque pues sobre estos temas, además, yo a veces me canso de hablar, pero yo entiendo que son los temas y tengo que ser responsable. Porque el otro día me preguntaban sobre Petro, y yo le digo, mire, yo llevo 2 años y medio de agresiones. Usted que sabe de redes, sabe lo que significa lo que yo le estoy diciendo. No me falta un epíteto que me digan. Y yo me he hecho el propósito, y además todo eso en cabeza de él me ha servido a mí como persona, porque yo me he transformado.
porque me he hecho un esfuerzo muy grande de entender qué es lo que está pasando, no caer en la tentación de responder a cada cosa. Fíjese, usted sale en las redes una viral, que Fajardo tal cosa, que es falsa, y es deliberadamente falsa. Y entonces gente me dice, pero ¿por qué no responde? Mire lo que están diciendo, mire lo que significa esto. Y yo me he hecho el propósito de tener el espíritu tranquilo, y lo he logrado, de estar en paz conmigo mismo, tener la tranquilidad para no dejarme llevar al mundo de la guerra, de los guerreros. Aquí vamos para una Colombia que tenemos que sanar, vamos a competir. Y yo no miro para los lados y no me dejo invadir de la amargura y de la rabia, porque cuando uno tiene amargura y rabia, lo que termina saliendo es amargura y rabia. Y a mí como persona, después de la elección pasada, por supuesto, pues me ha servido para transformarme y para entender más la rabia. Y cuando yo escucho o me dicen, porque yo no me la paso mirando redes, ni me la paso preocupado por esos comentarios, pero algo me dicen, yo he aprendido a entender a los que tienen rabia. Y eso es muy importante para lo que viene para Colombia. Eso lo tengo clarísimo, me ha servido enormemente como ser humano y para liderar este país, porque hay que escuchar a los que tienen rabia, y los que gritan, y los que insultan, y los que se sienten bien con una agresión, hay que entenderlos. Y eso es muy importante para poder conducir este país, porque este camino que va, falta, como les dije, mucho tiempo falta para llegar a las elecciones, y en el marco de todas estas rabias y tantos insultos, yo creo que la gran mayoría se agota de todo eso, y el camino nuestro es más largo, exige mucho más trabajo, porque es que un insulto puede ser viral. El otro día conversaba con las personas que trabajamos, no se preocupe porque es que yo no soy viral, yo no salgo a decir una cantidad de cosas y empieza a salir por todas partes. Es un insulto, toma un segundo, una frase, no lleva ningún tipo de responsabilidad. Construir, respetar, reconocer, exige un esfuerzo y hay que ser coherente y consistente e ir avanzando por ese camino. Y por ese es el que vamos, por ese es el que yo me he propuesto ir y es el que yo creo que necesita Colombia. A ver, Sergio, hay una pregunta que aquí esto se va a encender en redes cuando ya termine de hacer esta pregunta, pero la necesito hacer después de escucharlo. Bueno. En las redes sociales hay una política nueva de meterse con temas personales, inventar cualquier tipo de barbaridad. En la última semana me ha tocado a mí por denunciar un caso de corrupción en este programa, y bueno, cualquier tipo de barbaridad se dice. A usted lo llevan sicariando moralmente 2 años. En eso yo estoy de acuerdo con usted. Sí. Yo no lo he investigado todo lo que a usted dicen de usted, pero una gran mayoría me ha tocado en los temas de Medellín, en todos esos temas, y yo puedo decir que mis investigaciones no dan eso. Entonces yo parto del principio que mucho de eso, no sé todo, pero mucho de eso es falso. ¿Usted por qué no se defiende? Es decir, sí, usted me va a decir, no, aquí creemos en que al final la verdad se impone. Bueno, sí, eso suena muy cliché, pero esto es política. Entonces uno necesita estrategia. ¿Qué pasa? Es que no está la plata o no están los estrategas o qué, pero esto es política, digamos, la política se juega así en todo el mundo. El señor Donald Trump se atrevió a decir que Biden era comunista, o sea, y hubo gente que lo creyó. El señor Álvaro Uribe Vélez se la pasa diciendo que el que no sea con él es un potencial terrorista. Entonces, pues es así la política. ¿Usted por qué no actúa ahí? Porque es otra política. Es que yo empecé en política a la edad de 43 años y nosotros hemos recorrido un camino. Y es un camino que hemos recorrido y hay unas palabras que no gustan en este mundo donde la valentía es el insulto. Todos esos que insultan, ustedes se los imaginan cómo serían en el colegio. Serían los bullies, los que están tratando de agredir y de insultar, o los que estaban siempre por allá muy adoloridos y encuentran una oportunidad para insultar. Esta es otra política, es una forma distinta de hacer política. Y así lo he hecho y ha sido una forma coherente. Y les voy a explicar brevemente qué significa coherencia. Y es que usted va dando pasos, yo entiendo la política como un recorrido, va dando pasos y usted da pasos y no contradice los pasos anteriores. Eso pasa mucho en la política, porque entonces el chiste es, la política es dinámica. Usted dice una cosa un día, el otro día dice otra, se comporta de una manera y entonces se considera inteligentísimo o vivísimo dentro de ese mundo. Y al mismo tiempo de que no contradice, mantiene unos principios permanentemente, los mismos principios. Si usted hace ese recorrido, eventualmente termina construyendo lo más potente que hay en política y en general en la vida, y es confianza, cuando la gente puede confiar en usted. Que no quiere decir que piense igual,
porque eso no quiere decir lo mismo, pero cuando hay confianza, y la confianza es la riqueza más grande que uno puede construir, y nosotros hemos construido esa, yo he construido esa. Entonces, ese recorrido está ahí. ¿Me han hecho daño? Por supuesto que me hacen daño. Ese chisme, esa mentira, no es chisme, esa mentira, para minarme, para ante muchas personas, por ejemplo, muchos jóvenes, decir, es que Fajardo asesinan a un líder social, que a mí me duele profundamente que asesinen a un líder social, y ya van 19 asesinados este año, y hay cuántos desplazamientos en nuestro país, y por supuesto que a mí me duelen. Y después dice, es culpa de Fajardo porque votó en blanco y era para votar por Duque porque él es uribista. Esas lo hacen. Y esa es una forma perversa de las relaciones políticas, de usar las mentiras, las fake news. Y yo siempre he dicho, una persona que hace eso, que miente, que hace trampa, permanentemente deliberada, donde todo vale, ¿usted se imagina cómo gobierna? ¿O es que todas esas trampas se hacen acá antes o eso se hace antes, porque es la política? Pero después ya cuando se gobierna, sí ya es un gobierno diferente, no es lo mismo dentro de todo eso. Y entonces, todos los días un insulto. Entonces yo me la tendría que pasar todos los días mirando el Twitter, respondiendo todas las agresiones. En algún momento tengo que responder algunas cosas, pero yo me he hecho ese propósito de mantenerse ahí, porque eso es caer en la trampa, entrar a jugar en esa cancha. Y es difícil. No va a creer que por aquí no se me pase a ver algunas cuantas cosas que me gustarían decir, pero eso, por eso decía anteriormente que me ha servido como persona, para aprender a contener un montón de sentimientos que tengo que tener para poder estar compitiendo, para representar lo que yo soy. Yo creo en trata a las demás como te gustaría que te trataran a ti. Yo creo en eso, creo en la decencia, eso lo creo y así lo vivo. Y si tengo la oportunidad de llegar a ser presidente de la República, así será. Respetar, reconocer, ser capaz de discrepar y actuar de acuerdo a esos principios. Y ya van bastantes años. Y yo estoy expuesto, yo sé que yo estoy expuesto. ¿Usted cree que alguien en mi familia quiere que yo esté aquí? Nadie. Pero yo tengo esa convicción y de acuerdo a esa convicción voy a vivir. Y no es fácil, pero ese fue el camino y por ese camino a donde lleguemos vamos a llegar. Y cuando uno llegue, llega con la satisfacción de cumplir con unos principios y además creo que eso es lo que necesita Colombia. Colombia ya tiene suficiente de valientes, de agresores, de guerras. Y nosotros tenemos que irnos sanando. Este es un pueblo que tiene capacidad. Por eso yo digo, entre la rabia y el miedo, la esperanza. Ese es el reto. Sergio, vamos al segundo bloque. Antes, vamos a hacer esta primera pregunta, le digo al máster del segundo bloque y vamos a la pausa. Pregunta Iván Pajoy. El segundo bloque es la evaluación del gobierno Duque, el tema del uribismo. Iván Pajoy, desde el departamento del Amazonas, que ahora están aislados, como toda en la vida aquí en Colombia, al suroriente. ¿Qué opinión le merece el caso Uribe por fraude procesal y el tema de compra de testigos? Esta pregunta la hago, pero es un poco más general. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de Álvaro Uribe hoy día, lo que significa Colombia, su caída en picada en encuestas, y su opinión sobre el gobierno de Iván Duque? ¿Respondo ya o vamos a comerciales? Responde ya. Bueno. Después de su respuesta vamos a pausa. Porque son largas, o sea, pues que nos vamos a demorar para la pausa. Primero, la opinión sobre Álvaro Uribe. Voy a responder lo que yo respondo siempre, sea quien sea, incluyéndome a mí. Todos nosotros tenemos que responder ante la justicia por todas nuestras actuaciones. Y quienes estamos en la vida pública tenemos una responsabilidad superior porque todo lo que hacemos nosotros tiene un impacto por un montón de gente. Nosotros somos las personas que somos los mayores educadores en un país. Yo me entiendo siempre, como un educador. Donde yo esté, como yo contesto en este programa, como saludo a la persona cuando estoy entrando a este edificio, la manera de proceder en todas las instancias, en la casa, en todos los lugares, refleja lo que cada persona es. Y nosotros tenemos una responsabilidad porque a nosotros nos ven y hemos gobernado y tenemos una responsabilidad pública y tenemos que responder. Yo tengo que responder. Y he respondido y siempre he sido respetuoso de las instancias donde yo tengo que responder. Así yo tenga malestares, así yo muchas veces vea que hay detrás cosas que no son correctas desde la perspectiva de lo que significa atender a un funcionario, responder por sus actuaciones, pero siempre he tenido ese principio. Y lo tiene que respetar y tiene que tener los derechos a un juicio justo, con tener las garantías para poderse defender. Eso vale para Álvaro Uribe, para Gustavo Petro, para Ariel Ávila, o para mí o para cualquier persona. Y así lo he respetado y he sido coherente. Cuando la Corte Suprema de Justicia dijo que el presidente Uribe tenía que ir
estar detenido en su casa, dije, esa es la decisión y se tiene que respetar. Y he hecho el esfuerzo permanentemente, repito, porque es que yo hablo con ejemplo. Yo no estoy hablando en abstracto. Yo estoy hablando porque yo tengo que responder, porque yo tengo que responder por mis actuaciones. Y lo que yo digo, y por eso hablaba ahora de la palabra coherente, porque es que usted puede comportarse de una manera acá, pero cuando le toca a usted la hace de otra manera. Y yo he comportado siempre de la misma manera, para él y para cualquier persona y para mí. Ese es el principio. Tiene que responder, tiene que respetar. Necesitamos que nos den las garantías. Él las tiene que tener como las tiene que tener toda persona. Y que la justicia actúe. Porque el gran problema de nuestro país es la desconfianza. Porque este país, pues los ejemplos que hemos visto asociados con la justicia le han hecho un daño enorme a Colombia, que en adición a las desigualdades sociales profundas que vienen creciendo en nuestro país, la pobreza que viene creciendo como viene creciendo, el malestar con la corrupción que está asociado con la desconfianza por las instituciones es gigantesco y ese es un ambiente que no le conviene a ningún tipo de sociedad. El caso del exfiscal Gustavo Moreno, que de hecho se le ha echado mucha tierra encima. ¿Cómo llegó allá? ¿Por qué llegó allá? ¿Quiénes le pagaban para que lo sacaran de los casos? ¿Y quiénes le pagaban para que enterraran a otras personas? Todos esos elementos están ahí. Y nosotros tenemos que recuperar la justicia. Y creo en esto que les voy a decir. Nosotros tenemos que dar ejemplo de respetar y ser coherente. Eso es lo que yo creo con respecto al expresidente Álvaro Uribe. Él tiene que responder. Dele las garantías para que se defienda. ¿Sí? Como es justo. Y tenemos que poner ese esfuerzo. Yo puedo pensar una cosa u otra, pero hay una diferencia muy grande. Es que yo he sido funcionario público y yo tengo que responder por mis actos. Y de hecho voy a señalar algo. Yo he visto cosas muy injustas asociadas conmigo dentro de todo este mundo, y las hay. Pero también he visto como en la mayoría de las instituciones, organismos de control, de justicia, lo que yo he visto es que la gran mayoría es gente honesta, seria. Pero estamos hablando para dirigir un país. Y yo tengo esa responsabilidad y así la he asumido. Y repito, estoy dando ejemplo porque yo respondo. Yo respondo por mis cosas. Y nunca me han oído quejarme, solo en un caso. Pero nunca me han oído quejarme a mí, sino decir, tengo que respetar. Pero eso sí necesito que me den las garantías y que se actúe con transparencia y que no se muevan esas cuerdas ocultas que se mueven en todos los casos. Y esa es obligación de la sociedad. Y ustedes mírenlo, los periodistas, las personas que analizan, miren las cosas, póngalas allá y póngalas y hagan parte de la discusión. Y eso me parece muy importante. Pero yo voy para presidente, estamos en estas cosas, ese es el reto y tengo que dar ejemplo siempre. Y lo he dado y lo estoy dando. Ya venimos con la evaluación de Iván Duque, pero vamos a una pausa y volvemos en unos cuantos segundos. Y vamos aquí, seguimos con la entrevista a Sergio Fajardo. Le preguntaba a usted sobre la evaluación del gobierno de Iván Duque. Difícilmente uno puede decir que algo le ha salido bien, no tendría yo, pero esa es mi percepción. ¿Cuál es la suya? Evidentemente. Pues bastante de acuerdo, Ariel. Voy a explicar un poquitico, porque aquí tenemos un programa que podemos hablar. Yo lo separo en dos etapas. Una primera etapa, pues recién elegido, donde empezó con un discurso, y yo le puse mucha atención, pues habíamos sido competidores pocos meses antes y puse mucha atención en ese primer discurso donde él habló de unir al país. Y ese mismo 7 de agosto del 2018, el presidente del Senado en ese momento, el senador Macías, hacía trizas la posibilidad de unir al país y era su propio partido. O sea, el presidente del Senado, su propio partido, y el presidente de la República, dos discursos totalmente distintos. Y así nos fuimos. Esa primera etapa del gobierno la describo de la siguiente manera. Un gobierno sin un norte, sin un propósito, sin una identidad. Una identidad que permite identificarlo, que permite unir las fuerzas y conducir la sociedad, como le corresponde a quien gobierna, que es un líder, hacia ese punto que tiene que ir. Entonces ustedes no van a recordar nada del gobierno de Iván Duque de antes de la pandemia. Me corrijo, sí van a recordar algo que lo voy a señalar como el punto de quiebre. Noviembre de 2019, después de las elecciones regionales, las manifestaciones que hubo en Colombia, para el presidente Duque en su momento, las protestas sociales que mostraban una inconformidad muy grande en nuestro país asociadas con temas de desigualdad, de pobreza, de corrupción, una insatisfacción muy grande con su gobierno y su sociedad.
Entonces, un gobierno sin norte que termina el pueblo, la comunidad, la sociedad colombiana diciéndole, aquí estamos y vamos mal, y fueron unas protestas profundas. Recuerdo que en ese entonces dicen, hay que escuchar. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo recuerdo que Sebastián Piñera, el presidente de Chile, en el 2019, en un momento dijo, en una entrevista, Chile es el oasis de América Latina. Y a los 3 días se acabó el modelo chileno. A los 3 días, después de que él dijo que él era el oasis. Y dijo una frase que es bien importante recordarla, que a mí me parece muy significativa. Dijo, no escuchamos. Y Iván Duque iba a empezar el gran diálogo nacional para escuchar, y en la política hay que escuchar permanentemente. Y usted puede haber ido a un lugar tantas veces como sea y siempre escuchar, que es el primer paso del respeto para poder conectar con la gente. Entonces, ese gobierno que tiene esas circunstancias en ese momento, y que va a empezar a escuchar, llega la pandemia. Y por supuesto se suprime todo en el planeta. Gobernar es muy difícil, también hay que señalarlo. Y gobernar bien es supremamente difícil. Lo que les tocó a quienes están gobernando, quienes están en el poder o recién llegados al poder, es complicadísimo, con una circunstancia que les cambió todo. Les cambió sus programas de gobierno. Entonces el presidente que no tenía rumbo, pues le tocó. Y el rumbo que es, pues atiende a la pandemia. No hay otra cosa que hacer. Entonces, un gobierno muy flojo, que no tiene nada para recordar en esa primera etapa, ese colofón de expresión social que manifestaba su inconformidad con él, empieza ahora a conducir con una pandemia. Y en esta pandemia, pues hay una cantidad de factores. Yo trato de ser generoso en el análisis para ser constructivo, pero poco y tarde. Entonces, se empiezan a dar medidas dentro de todo esto que han sido pocas y tarde. Ejemplo, la vacunación. Dentro del contexto de América Latina, el retraso en las negociaciones para conseguir las vacunas, que por supuesto entonces llegan para nosotros más tarde. Las dificultades para empezar el proceso de vacunación. Todavía estamos enredados. Las cifras señaladas por el ministro de Salud dice, nosotros debemos vacunar cerca de 100.000 personas diarias. Si vacunamos 100.000 personas diarias y vamos a vacunar el 70% de la población colombiana, 35 millones, nos faltarían 350 días. Ya vamos retrasados y en un mes y un poco más, 1 millón de personas, que era lo que había que vacunar en 3 días. Si seguimos a ese paso, serían 6 años. Esperemos que no sigamos a ese paso. Pero ese es un ejemplo dentro de lo que nos ha faltado y a este gobierno. Entonces está la atención a las microempresas, más de 500.000 microempresas cerradas, no le llegaron las ayudas. El presupuesto por ejecutar, 24 billones sin ejecutar en marco de una pandemia, que es donde tenemos que poner todos los recursos en función de atender las necesidades. A las personas que fueron cubiertas con los apoyos directos a través del programa Ingreso Solidario, o sea, una cantidad de acciones reducidas, sin la fuerza que se necesitan y la oportunidad que se necesitan. Y por eso digo yo que poco y tarde. Ese es el recorrido que yo veo para ese gobierno, haciendo una síntesis, separando entre los dos y señalando algo. Ese malestar del noviembre 19 no ha desaparecido. De hecho, la pandemia, ya lo sabemos, pues nos ha desnudado en el sentido que nos ha hecho ver todo en vivo y en directo. Y si queríamos entender de desigualdades sociales profundas en la sociedad colombiana, pues las hemos visto, empezando por la cantidad de gente que quedó por fuera sin una protección social, en una sociedad que tiene cerca del 60% de informalidad, personas que no tenían cómo sostenerse, que nos obligan a pensar entonces en una renta básica para reconstruir ese tejido social que se tiene que construir para cuidar a tantas personas, para sostenerlas en lo mínimo de una sociedad. Y lo que nos ha mostrado es el sentido del desempleo que tenemos ahora, ese malestar, repito, no ha desaparecido, está ahí, está latente. Hay mucha inconformidad en Colombia y se tienen que dar respuestas a todas esas necesidades. Podemos hablar ahora de cifras, de lo que está ocurriendo en Colombia y la obligación de entender la dimensión de la crisis social que tenemos para darle una respuesta. Por eso vuelvo ni con rabia ni con miedo. Vamos a cambiar con esperanza. Y esta población de Colombia que hoy sufre enormemente necesita la esperanza y nosotros la tenemos que construir. El gobierno de Iván Duque está por presentar en las próximas horas, por fin, su famosa ley solidaria, que es una reforma tributaria, la tercera reforma tributaria en 3 años de Iván Duque. Se ha filtrado IVA a la canasta familiar, pues tarifas preferenciales o al 19%, a lo que quedaba en la canasta familiar lo van a gravar,
van a bajar la base de declaración de renta, es decir, el que gane más de 2.600.000 paga, o sea, van a destruir más la clase media, van a quitar algunas pequeñas subvenciones. Desde el punto de vista de muchos de nosotros es una reforma regresiva, pero lo que no se entiende es recaudar 20, 24 billones en un momento en que hay esta crisis económica, no se entiende es cómo se ahorca la sociedad. ¿Usted qué opina de la reforma tributaria, de lo que se ha filtrado, que nadie conoce el documento final, de la tercera reforma tributaria de Iván Duque? Mire, venía en el carro para acá y escuché que iban a posponer la fecha para entregar la reforma para que sea discutida por todos nosotros. Pero hago unas observaciones con respecto a esto. La primera, cuento una anécdota. En la campaña presidencial pasada, recuerdo que era en Cali, un debate presidencial donde vamos, y a mí me preguntaron, ¿usted va a rebajar los impuestos? Yo dije, mire, por supuesto que lo obvio que hay que decir, entre comillas, es que se van a bajar los impuestos, que no se quiere perjudicar a nadie, todo ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos una gran cantidad de necesidades, estoy hablando del 2018, yo no me puedo comprometer a bajar los impuestos, así quisiera quedar bien y que mucha gente votara por mí porque yo dije eso, pero la respuesta es esa. Y yo recuerdo que el presidente Duque, en ese momento candidato, estaba al lado mío, miren a nosotros sí, vamos a hacer una cantidad de cosas, la clase media, todo ese tipo de cosas. Ganaron las elecciones, empezaron a gobernar y al mes o los 2 meses empezó la reforma tributaria donde contradecía totalmente lo que había dicho en esa intervención, en ese debate. Y desde ahí empezó en picada, porque perdió por lo menos lo que significa confianza, decir una cosa y cumplirla, que en política ha hecho carrera que usted diga esto, pero después hace otra cosa, que es el populismo, porque además el populismo es el que tiene soluciones inmediatas para problemas complejísimos. Usted el programa le cabe en un tuit. Sí, y eso ha sido el camino recorrido con esa reforma tributaria. Con esos rumores, por supuesto, pues en un país que tiene hoy cerca del 45% de personas en pobreza, 20% vulnerables, que significan que están a punto de retroceder con las circunstancias que se están viviendo, no tiene el más mínimo sentido pensar que se va a afectar a todo este mundo de pobreza, que lo señalaba anteriormente muy de pasada diciendo que necesitamos tener una renta básica permanente, que será una discusión en el Senado y que se tendrá que discutir acerca de la cantidad que significa esa renta básica para cubrir la pobreza en Colombia y en darle las condiciones a las personas para tener un mínimo básico para empezar a construir las oportunidades. En este país no tiene el más mínimo sentido pensar en esa extensión del IVA. Se echaron unos globos y se pone a la gente a discutir, ¿sí? Vamos a ver con qué llegan. Eso no se sabe todavía porque ese es un estilo. Dicen una cosa y ponen a la gente a discutir, se dan y después cuenta de que hay algo y después lo cambian, puede ser que lo cambien, pero el objetivo inicial era ampliar ese cubrimiento del IVA y con la excusa de que se le devuelve a las personas pobres el cobro del IVA. Primero, eso es una devolución, primero mínima, pero aparte de que es mínima, porque no cubre ni el 68% de lo que en promedio las personas más pobres están pagando por IVA, pero al mismo tiempo cubre un número muy reducido de personas en el mundo de la pobreza en nuestro país. Después ampliar la base tributaria a 2,5 millones de salario para empezar a declarar renta, que es un grupo, muchos de esos en ese mundo vulnerable, no tienen ningún tipo de presentación, ese tipo de propuesta que se está pensando. Por supuesto que tenemos que hablar de quitar las exenciones que pusieron, o sea, esto no es sino exenciones que habían puesto, hay que quitar esas exenciones y hay que mirar cómo se puede ir haciendo una reforma gradual, porque en este momento de agobio del país, pues pensar en esas cifras y de esa manera, pues no tiene ningún sentido. Ya estaremos presentes en el debate. De hecho, en la convergencia, doy un salto a la primera pregunta de la que conversamos acá, Ariel. En la convergencia, uno de los temas que estamos proponiéndonos es vamos a hacer un grupo de personas que vamos a competir entre nosotros. Competir en el sentido que nos vamos a presentar a una consulta y no es una consulta cosmética, no es aquí hay uno que ya ganó y aquí ponen otras personas para disfrazarla, sino aquí son personas todas con capacidad, con propuestas y vamos
a tener una confrontación fraterna en el sentido que vamos a ser personas que nos estamos cuidando y respetando, pero vamos a discrepar. Eso va a ser interesante además para mucha gente, para que vea lo que podemos hacer para llegar con un programa bien sólido, construido, fruto de debates, de enriquecerlo entre nosotros, que eso es parte de la riqueza de Colombia. Y ahí entre las preguntas que nos hemos hecho es si tiene sentido hacer, por ejemplo, una propuesta de reforma tributaria de todos. Porque la reforma tributaria pues es la forma como decimos que el Estado va a recaudar los recursos para hacer los proyectos que tenemos que hacer. Entonces, ahí vamos. Yo creo que van a cambiar muchas cosas porque han sentido un rechazo de muchas de estas, lo que han sugerido inicialmente, pero esperemos a ver qué pasa. Pero está claro que por el camino lo que se nos presentó inicialmente no tiene ningún sentido. Ahora, yo, por ejemplo, pienso que las pensiones altas, que no lo mencionamos, que es otro para las pensiones altas deben pagar un impuesto. Yo creo que eso es correcto. Las personas que tenemos una pensión más alta debemos pagar un impuesto. Pero falta ver ese paquete, pero lo que vimos inicialmente pues estaba totalmente desfasado. Ya estamos llegando al último bloque, al tercer bloque, que son una serie de preguntas variadas. Y llegaron, de las decenas, centenares de preguntas que llegaron varias sobre el tema de Hidroituango. A ver. Entonces, yo quiero dividir esto como en dos preguntas si no se rinde el tiempo. La Contraloría saca un documento. El documento es objeto de críticas porque no meten a Federico Gutiérrez y a Londoño, donde ocurrió la tragedia. Para muchas personas eso pues es más un documento de persecución y Pipe Córdoba ha sido más o menos eficiente en eso, pero para otros pues eso ahí no hay nada de persecución y ahí hay que responder debido a la tragedia de Hidroituango, a lo que fue la contingencia de Hidroituango. ¿Cuál fue su real participación en eso? Usted dice, la Contraloría no tenía nada, todo eso que dice que yo no hice, a pesar de que supe, fue porque nosotros le pasamos los documentos. Pero expliquémosle a la gente la versión suya. Muy bien, y me parece muy bueno y gracias por preguntármela. Claro que esta me la preguntan todas las veces. Y eso hace parte de ese mundo de las fake news, de esas que van regando, porque usted pone en un tuit una cosa, hace una afirmación en un problema bien complejo y trata de minar la confianza, ya hablamos de la confianza ahora, que pueda tener la sociedad en una persona. Explico brevemente y es una buena oportunidad para explicar. Primero, nosotros recibimos la gobernación de Antioquia, digo nosotros, el equipo de gobierno, conmigo a la cabeza como gobernador, en el enero del 2012. Este proyecto ya había empezado. Entonces, un proyecto que en la historia de Antioquia lleva décadas discutiéndose porque parte de lo que ha sido EPM o gran parte de lo que ha sido EPM ha sido la generación de energía a través de las hidroeléctricas por la condición geográfica que tiene Antioquia, de esas montañas, de esos cañones y el agua que circula por todos estos lugares. Entonces, gran riqueza de EPM de la sociedad antioqueña está asociada con las hidroeléctricas. Y venía desde hace mucho tiempo por la naturaleza del río Cauca, por el cañón que se va formando, las montañas que se encierran y en la mitad va del río, que permite la generación de energía de una manera más fácil y en esa abundancia. Esto venía desde hace mucho tiempo. En el 2011, antes de que nosotros llegáramos, pues ya estaba construido el proyecto, ya se había hecho algo especial y es entre la gobernación y la alcaldía, que son los principales socios del proyecto, los dueños, con unas personas minoritarias, de hecho la gobernación con un poquito más, habían llegado a un acuerdo y era EPM va a hacer todo. Lo pongo en los términos más sencillos. Va a hacer todo. Se encarga de construirlo, de operarlo, de organizarlo, de manejarlo y después de cierto tiempo, cuando se recupere la inversión, se devuelve la hidroeléctrica a los dueños. O sea, disculpen la expresión, es muy sencilla, pero EPM hace todo. Y hay una junta directiva que tiene que hacer seguimiento a cómo va desarrollándose el contrato, ese es contrato especial que tiene un nombre, unas siglas del inglés BOOMT, que está haciendo EPM. Y ahí se sigue un cronograma con respecto a los tiempos y se hace seguimiento a la forma de los costos que va teniendo el programa. Y hay una sociedad que tiene un grupo reducido de personas que recibe unos informes, esto es ingeniería de la máxima expresión, que recibe unos informes, estudia, analiza y se comparte con la junta directiva que va haciendo ese seguimiento. Esa es la introducción para explicarle qué es lo que me toca a mí como gobernador y a las personas delegadas en la junta directiva. Es un papel de seguir un cronograma y hacer un seguimiento al flujo de recursos económicos porque hace todo dentro de todo esto.
Entonces, este es un proyecto que ya venía en construcción desde antes. Esto no fue que yo lo empecé o decidí, sino como mi obligación como gobernante. Y las personas que hemos gobernado saben, usted recibe una administración y existen unos procesos, y usted tiene que responder por esos procesos, y esto ya venía pues avanzado con toda una cantidad de recursos, entre otras, un tema que es bien importante, dentro de la generación de energía en Colombia, se hacen unos contratos especiales y a empresas se les da un tratamiento especial para, con el compromiso de generar energía cierto número de años después que necesita el país para garantizar que tenemos la suficiente energía. De hecho, ya habían firmado con el gobierno nacional que en 10 años tenía que estar funcionando. Y eso es un supercontrato. Todo eso venía en marcha. Cuando nosotros llegamos, el proceso está retrasado. Hay un contratista que tenía que hacer unas cosas, no las ha podido hacer. Hay razones geológicas, hay razones de rendimiento deficiente de ese contratista que venía contratado, hay razones sociales alrededor de todo el proceso de construcción de Hidroituango y llega con un retraso. Eso significa, por ejemplo, les explico un poquito, ¿tengo tiempo? Sí, ahí tenemos unos minutos, un par de minutos. Entonces, por ejemplo, cuando van a construir una hidroeléctrica de estas que viene un río, pues lo tienen que desviar en algún momento para poder hacer la construcción. Pero el río no se puede desviar en cualquier momento. Hay unas épocas del año donde se puede desviar y por razón de todos esos retrasos que venían acumulados, que los recibió EPM de la sociedad anterior, entonces se demora un año para hacer la desviación. Repito, uno no puede desviar el río cualquier día, sino cierto momento donde el caudal es más bajo que permite hacer esa desviación. Y desde ese momento EPM empieza con el proceso de recuperar y hacer acciones para recuperar los retrasos, para avanzar y empezar a encontrar soluciones porque viene retrasado. Hay un compromiso que se tiene como sociedad con el cual se tiene que responder. ¿Qué hacemos nosotros en la Junta Directiva durante todo este tiempo? Hacemos de manera seria, diligente y juiciosa. Yo tenía unas personas que estaban como representantes allá de la Gobernación de Antioquia con quienes yo interactuaba. Por supuesto, participaban con personas con las mejores calificaciones para entender la naturaleza de un proyecto de la ingeniería más difícil. EPM tiene, ustedes no se imaginan la cantidad de equipos, el grupo asesor de expertos internacionales, esto es, son decisiones trabajadas por grupos de la mayor calificación, la mayor sofisticación para hacer ingeniería, una obra de esa naturaleza que nunca se había hecho en Colombia. Y la estaba haciendo EPM, que es una empresa, pues que es un orgullo de Antioquia, de Colombia, que significaba seriedad y rigor para todo esto. Y nosotros participamos en la Junta con mis representantes, interactuamos, ahí queda explícito la forma como yo hago seguimiento a las personas con que trabajo yo durante todo el tiempo, la manera de hacer seguimiento, de estar al tanto de las tareas, participan con rigor y con seriedad y fuimos tomando las decisiones que nos tocaba tomar a nosotros y todo está documentado, está explicado qué dijimos, por qué dijimos. Entregamos, entonces EPM va tomando unas medidas. Se va a construir un nuevo túnel. Todo eso tiene una explicación técnica, eso no es que nosotros no nos sentemos a decir hagamos un túnel, no. Eso viene, repito, de lo más sofisticado de la ingeniería y son razones explicadas con todas las preguntas, con toda la responsabilidad que tienen ellos. Nosotros entregamos el 31 de diciembre del 2015, están aprobados los términos económicos de las medidas adicionales que se tienen que tomar, cuántas personas van a trabajar, cuántos turnos, las máquinas, todo tipo de cosas. Y EPM ya había tomado la decisión de hacer un túnel de acuerdo a unas especificaciones diseñado por la gente que tiene que diseñar todo ese tipo de cosas. Y arrancó el proceso. Nosotros terminamos y de hecho ahí empiezan a construir el túnel. Faltando 2 días para que ocurriera el incidente que hubo, lo que ocurrió allá, si ustedes pueden ver el informe de la reaseguradora. La reaseguradora es una empresa del mundo de los seguros que recoge seguros y asume una responsabilidad gigantesca, que todos por supuesto están haciendo seguimiento. Pueden ver el informe de Deloitte, que es la que acompaña al gobierno nacional a través de la CREG, la Comisión Reguladora de Energía, que va haciendo seguimiento al proyecto, porque es que ellos están comprometidos a entregar el proyecto para energía para el país. La Junta Directiva, y faltando 2 días el informe es, se recuperaron todos los retrasos que traía ese original, va pero lejos cumpliendo con el presupuesto, no se ha pasado para nada en el presupuesto, esto es una buena práctica internacional. Faltando 2 días y después falló ese túnel.
¿Qué estamos haciendo nosotros y qué voy a hacer yo? Esto pasó hace el 3 de diciembre, recuerdo muy bien que fue el 3 de diciembre porque era el día del cumpleaños de mi papá. Entonces, ese día anuncio. Entonces hay un despliegue gigantesco, Fajardo va a estar investigado, como ocurre acá. Entonces, investigado, ya me asocian a mí con que soy lo que usted quiera, ¿sí? Cualquier tipo de expresiones. Van 4 meses, todavía no hemos presentado los descargos. Vamos a presentar los descargos donde demostramos que actuamos de manera correcta. Vamos a demostrar que ese túnel se cayó, pero no por responsabilidad mía ni de las personas que participaron en la Junta Directiva en representación de nosotros, y vamos a explicar todos los argumentos. Y esa es la tarea. Ahora, una parte y vamos a hacer esa pregunta. Los que estaban viendo construir todo esto, ninguno aparece investigado dentro de esta investigación de la Contraloría. Esa es una pregunta para hacer. Pero, repito, déjeme terminar, Ariel. Actuamos de manera correcta, actuamos de manera diligente, actuamos de manera seria y responsable, pues con el proyecto, con el departamento. Tengo que responder y es legítimo. Que tiene que responder un montón de personas, cada uno tiene un pedazo sobre el que asume en todas sus labores de gobierno, y por eso digo que soy coherente. Porque esto, cuando me dicen una cosa u otra, le digo, es que uno tiene que ser coherente, y significa usted dice aquí, dice acá y dice allá y responde, y yo voy a responder. Y voy a responder y vamos a demostrar que nosotros lo hicimos bien. Una pregunta, me quedan 10 segundos, de sí o no. ¿Usted cree que la Contraloría de Pipe Córdoba lo está persiguiendo, sí o no? Quiero creer que no. Ok, muy bien. Vamos con el análisis de la encuesta que hace León Valencia, y aquí estuvo Sergio Fajardo. Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ariel, me gusta esta oportunidad. Yo sé que nos está viendo mucha gente por fuera de los extremos, no rabia, no miedo, esperanza. Para allá vamos. Y en 8 días nos vemos en la hora AAA. Feliz noche. Vamos a hacer un análisis de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre preferencias de los colombianos para los candidatos presidenciales a 2022. Tiene cosas muy interesantes. Primera, Petro encabeza esa encuesta con una ventaja sobre los demás enorme. Tiene 23 puntos, el segundo es Fajardo y tiene 12 puntos. Pero, y esta es una segunda conclusión muy interesante, Fajardo es el único que puede derrotar a Petro en segunda vuelta. Una tercera conclusión es que una coalición que se está armando, la llamada de la Esperanza, donde está Fajardo, pero está también Galán, está también Humberto de la Calle, también está posiblemente Alejandro Gaviria, que lo marcan ahí en esta encuesta, está Jorge Enrique Robledo. Esa suma, digamos, de los candidatos daría 22 puntos, muy cercano a lo que tiene hoy Petro. La cuarta conclusión que tenemos es que los candidatos de una coalición que también se está armando, la de los clanes políticos regionales y exalcaldes, donde están Fico Gutiérrez, donde está Alex Saab, donde está Dilia Francisca Toro, esa coalición sumaría unos 15 puntos. La quinta conclusión, y muy interesante, es que los dos candidatos que tiene el Partido Conservador en esa encuesta, Marta Lucía Ramírez y Pinzón, suman 11 puntos. Y la sexta conclusión, pues es una conclusión muy interesante, porque el centro democrático, es decir, el uribismo puro, tiene apenas 3 puntos, 2 que tiene el hijo del presidente Uribe, Tomás Uribe, y 1 que tiene Paloma Valencia. Y la séptima conclusión, que también tiene mucho interés, es que el Partido Verde, que es el partido que ganó las elecciones locales en el 2019, no tiene candidatos que registren esta encuesta, porque no los pusieron los encuestadores o porque realmente no hay candidato ahí fuerte dentro de ese Partido Verde, siendo el segundo partido más importante del país hoy. Estas conclusiones, claro, estamos muy lejos del día de las elecciones presidenciales, pero es muy importante tomarle el pulso a lo que va ocurriendo en esta disputa que va a ser tan interesante a la presidencia después de una pandemia tan dolorosa y después de que el uribismo está saliendo de la disputa real por el poder en Colombia.